El hueso esfenoides, una estructura impar, mediana y simétrica, se encuentra estratégicamente ubicado como una cuña en la base del cráneo, entre los huesos que lo rodean. Su posición anatómica se describe al colocar hacia arriba la depresión de la silla turca y al horizontalizar las caras superiores de las alas menores. Además, se señala la orientación hacia adelante del borde dentado y hacia abajo de las apófisis pterigoides. Esta disposición precisa del hueso esfenoides es esencial para comprender su función dentro del complejo sistema craneal. El hueso esfenoides presenta una estructura compleja con un cuerpo central impar y medio, del cual se desprenden las alas menores, las alas mayores y las apófisis pterigoides. Se analizan 6 vistas distintas para comprender su morfología detallada. La vista superior revela la participación del hueso esfenoides en las fosas craneales anterior, media y posterior. En esta vista, se destacan elementos anatómicos clave que contribuyen a la estructura craneal. En la parte anterior se distingue el yugo esfenoidal, conformado por la lámina de unión de las alas menores. Esta porción del hueso se articula delicadamente con la lámina cribosa del etmoides en su extremo anterior y con el limbo esfenoidal en la parte posterior. Lateralmente se continúa con la cara superior de las alas menores, presentando una superficie lisa algo cóncava. En el plano medio, una ligera cresta se conecta con la cresta del etmoides, mientras que a los lados se aprecia una superficie lisa que forma surcos correspondientes al giro recto del lóbulo frontal y a los tractos olfatorios. La parte media del hueso esfenoides, ubicada detrás del yugo esfenoidal, exhibe un surco transversal llamado surco prequiasmático, también conocido como canal óptico, que finaliza en los conductos ópticos o agujeros ópticos, situados en la base de las alas menores. Inmediatamente detrás de este surco se destaca una marcada depresión de concavidad sagital que alberga la hipófisis. Esta depresión es conocida como la fosa hipofisaria de la silla turca. La silla turca se extiende hacia las caras laterales del cuerpo esfenoidal y está separada del surco carotídeo por una pequeña cresta a ambos lados. La porción posterior de la silla turca está conformada por la cara anterior del dorso de la silla turca, también denominada lámina cuadrilátera. En la parte posterior del hueso esfenoides, el dorso de la silla turca presenta un borde superior algo cóncavo, cuyos extremos albergan las apófisis, procesos, clinoides posteriores. Estas, junto con las apófisis, procesos clinoides anteriores de las alas menores, delimitan la silla turca de manera precisa. A lo largo de los bordes laterales del dorso de la silla se observan 2 surcos. Uno superior destinado a los nervios oculomotor y abducens y otro inferior destinado al seno petroso inferior. El borde inferior del dorso de la silla, aunque de difícil delimitación, se continúa con la porción basilar del hueso occipital. Este conjunto de características anatómicas del hueso esfenoides contribuye significativamente a la complejidad y funcionalidad de la región craneal. La vista inferior se asocia con la nasofaringe y muestra el pico esfenoidal que se articula con el vómer, formando el canal esfenovomeriano mediano. Se describen las apófisis pterigoides y las superficies que contribuyen al techo de las cavidades nasales. En la vista anterior, relacionada con las cavidades nasales, se detallan la cresta esfenoidal, la articulación con el etmoides y los senos esfenoidales. También se mencionan las hemiceldillas esfenoidales, que, junto con las hemiceldillas etmoidales, completan las celdillas etmoidales posteriores. La vista posterior destaca la articulación con la porción basilar del occipital, detallando el borde superior cóncavo y los surcos para los nervios oculomotor y abducens, así como el seno petroso inferior. Finalmente, en las vistas laterales se resalta la configuración de las alas del esfenoides y el surco carotídeo, indicativo del pasaje de la arteria carótida interna en el seno cavernoso. La cara lateral contribuye al borde interno de la fisura orbitaria superior. Todas estas características proporcionan una comprensión exhaustiva de la compleja anatomía del hueso esfenoides desde diversas perspectivas.
Las alas menores del esfenoides, también conocidas como apófisis de Ingracias, son estructuras triangulares con base medial y posición horizontal. Estas se anclan a ambos lados del cuerpo del esfenoides mediante dos raíces, una superior y otra postero-inferior. Estas raíces delimitan el conducto óptico, a través del cual transcurren el nervio óptico y la arteria oftálmica. La cara superior de las alas menores forma parte de la fosa craneal anterior, mientras que la cara inferior, de menor tamaño que la superior, constituye la porción más posterior de la pared superior de la cavidad orbitaria y el borde superior de la fisura orbitaria superior. El borde anterior se articula con la porción orbitaria del hueso frontal y con una parte de la lámina cribosa del etmoides. El borde posterior, delgado en la región lateral y más grueso en la región medial, da lugar a la apófisis clinoides anterior, cuyo vértice se proyecta hacia atrás debido a la inserción de la tienda del cerebelo. En condiciones frescas, este borde posterior está revestido por dura madre, que en este sitio contiene el seno esfenoparietal, según la descripción de Breschet. Las alas mayores del esfenoides, de contorno anguloso y fuertemente curvadas hacia arriba y hacia atrás, prolongan la porción lateroinferior del cuerpo esfenoidal. Estas alas presentan 3 caras y 4 bordes. La cara cerebral, que se observa en la vista posterior, es cóncava y pertenece a la fosa craneal media. Es estrecha de adelante hacia atrás y recibe al polo temporal del cerebro. La cara orbitaria, visible en la vista anterior, es cuadrilátera y está orientada anteromedialmente. Contribuye a formar la pared lateral de la cavidad orbitaria. La cara exocraneal, que se aprecia en la vista lateral, está dividida en dos por la cresta infratemporal o cresta esfenotemporal. La parte superior corresponde a la cara temporal, mientras que la parte inferior corresponde a la cara infratemporal o cigomática. Los 4 bordes de las alas mayores son: borde cigomático, que es anterior y se articula con el hueso cigomático; borde escamoso, posterior y articulado con la porción escamosa del hueso temporal; bordes frontal y parietal, ubicados en la parte superior y articulados con el borde esfenoidal del hueso frontal y con el borde escamoso del hueso parietal, respectivamente; borde medial, que está unido medialmente al cuerpo del esfenoides y se articula por detrás con la porción petrosa del hueso temporal. Este borde presenta 4 orificios importantes. La fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ancha en su parte medial, permite el paso de los nervios oculomotor, troclear y abducens, así como las 3 ramas del nervio oftálmico y la vena oftálmica. El foramen redondo mayor, destinado al paso del nervio maxilar. El foramen oval, que permite el paso del nervio mandibular y la rama accesoria de la arteria meningea media. El foramen espinoso o redondo menor, a través del cual transcurre la arteria meningea media. Adicionalmente, se describen el foramen venoso de Vesalio, situado medial al foramen oval y atravesado por una vena emisaria, y el foramen petroso o innominado de Arnold, ubicado algo detrás y medial al foramen espinoso, por donde pasa el nervio petroso menor. La unión de los bordes escamoso y medial de las alas mayores forma abayó, la espina del esfenoides, sobre la cual se inserta el ligamento esfenomandibular, de relevancia en la articulación temporomandibular. Las apófisis pterigoides, también conocidas como procesos pterigoides, se insertan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides mediante 2 raíces, una medial y otra lateral. Estas raíces delimitan el conducto pterigoideo, también llamado canal vidiano, por donde transcurren el nervio del conducto pterigoideo, nervio vidiano, y los vasos sanguíneos homónimos. Estas raíces se extienden hacia abajo en forma de 2 láminas. Lámina lateral, es cuadrilátera e inclinada lateralmente. Su cara medial forma la pared lateral de la fosa pterigoidea, mientras que la cara lateral, orientada lateroanteriormente, sirve de inserción a la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. El borde posterior, cóncavo, separa los 2 músculos pterigoideos
y su parte media presenta una saliente conocida como apófisis pterigoespinosa o de Sibinini, donde se inserta el ligamento pterigoespinoso. Las láminas lateral y medial se separan hacia atrás, delimitando la fosa pterigoidea, y se fusionan por delante formando un borde grueso. En la mitad superior de este borde se encuentra libre y limita hacia atrás la pared posterior de la fosa pterigopalatina. Esta fosa tiene forma de canal y extiende hacia abajo la abertura pterigopalatina del conducto pterigoideo. En la parte inferior, este canal se continúa con dos surcos, uno en la cara posterior de la apófisis esfenoidal del palatino y otro en la cara nasal del maxilar. Se forma así el conducto palatino mayor, a través del cual transcurren los nervios y vasos palatinos mayores. Más abajo, los bordes de ambas láminas, fusionadas hasta este punto, se separan formando un ángulo con bordes dentados, la escotadura pterigoidea, en la cual se articula la apófisis piramidal del palatino. La fosa pterigoidea, situada entre las dos láminas, es más profunda en su parte inferior y presenta rugosidades y crestas de inserción para el músculo pterigoideo interno. El esfenoides, un hueso complejo y central en la base del cráneo, presenta una estructura formada por láminas de tejido compacto que limitan cavidades o senos esfenoidales. Estos senos están situados por debajo de la silla turca y del surco prequiasmático, separados entre sí por el tabique intersinusal esfenoidal. Ambos senos se abren en el receso esfenoetmoidal de ambas cavidades nasales, excepto en la base de las apófisis pterigoides y en la parte más espesa de las alas mayores, donde se encuentran trazas de tejido esponjoso. El resto del hueso está compuesto principalmente por tejido compacto. Anatómicamente, el esfenoides se encuentra ubicado en el interior de la base del cráneo, detrás del esqueleto facial, y escapa a cualquier exploración directa o palpación debido a su posición profunda. En cuanto a su desarrollo, los centros de osificación del esfenoides aparecen entre el tercero y el séptimo mes de la vida intrauterina. Primitivamente, el esfenoides está constituido por 4 piezas: el preesfenoides, el basisfenoides y 2 conchas esfenoidales, cornetes de Bertin. Preesfenoides se origina a partir de 4 puntos de osificación, 2 para la parte anterior del cuerpo y 2 para las alas menores. Basisfenoides se origina a partir de 8 puntos de osificación, incluyendo 2 para la parte posterior del cuerpo, 2 para las alas mayores, 2 para las láminas laterales de las apófisis pterigoides y 2 para los canales carotídeos. Conchas esfenoidales se originan a partir de 2 centros anteriores y posteriormente se sueldan a la parte anteroinferior del cuerpo. Algunos autores también incluyen las conchas esfenoidales, cornetes de Bertin, en el hueso etmoides. La fusión entre el preesfenoides y el basiesfenoides es incompleta en la parte inferior del hueso, donde persiste un verdadero cartílago de conjunción. En la región posterior, el basiesfenoides permanece separado del basio occipital durante un tiempo por medio de un cartílago de crecimiento. Este proceso de desarrollo contribuye a la formación y configuración final del esfenoides en el individuo.